Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, siento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, Tú no me fallarás, bueno es Dios, bueno es Dios, tú no me fallarás, nunca me fallarás. No me fallarás, nunca me fallarás. No me fallarás, nunca me paz, dame de tu paz, mientras cesará al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo,
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro servicio de domingo. Qué rápido, ¿verdad? Se nos fue otra semana. Quiero agradecerles a todas las personas que nos acompañaron anoche en nuestro Drive Church. Esperamos y la hayan pasado maravillosamente. Yo espero y pronto podamos reunirnos en el mismo formato. Creo que fue algo de mucha bendición. El día de hoy quiero continuar con esta serie de predicaciones que hablamos, en las que tocamos los héroes de la fe, algunos de los héroes de la fe que este gran pasaje, Hebreos 11, nos enseña. Y bueno, hoy quiero hablarte de otro de los personajes y vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 32 para leer. Aquí hay una lista, o se mencionan a varios héroes de la fe de los cuales el autor no nos da detalle, pero que uno de ellos llamó mi atención muy fuerte. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 32: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Antes de avanzar, te invito a que compartas este live para que muchos más puedan escuchar. Supe de una persona en Tijuana que recibió a Cristo en su corazón a través de estos lives, y he sabido de mucha gente que ha tenido un encuentro con el Señor, así que tú compartas, créeme, trae mucho fruto y además nos anima muchísimo a nosotros para continuar esforzándonos en todo esto que el equipo está haciendo. Bueno, leímos un pasaje donde se habla de diferentes personajes, pero yo no sé si tú notaste, hay una tendencia que nosotros los seres humanos tenemos a centrarnos en lo negativo, y creo que caí víctima de mi propia naturaleza, porque aquí hay varios personajes, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas, pero hay uno que a mí me parece no tiene nada de positivo cuando lo veo de primera mano, y es el personaje del que hoy vamos a hablar, Sansón. Sansón es un personaje de la Biblia que la mayoría de nosotros consideramos terminó muy mal. Y sí, tengo que admitir que definitivamente caí en esta naturaleza que creo que todos tenemos, ¿no? La de observar más las cuestiones negativas y que resalte lo negativo antes que lo positivo. Y bueno, Sansón es un personaje al que muchos podríamos considerar como alguien que fracasó, pero la pregunta aquí que hoy quiero desarrollar en este tiempo de meditación de la palabra es: ¿por qué a Sansón se le considera un héroe de la fe si cuando nosotros leemos la historia, que esta historia está en Jueces capítulo 13 al capítulo 16, cómo es que nosotros podemos entender o por qué el autor inspirado por Dios dice que Sansón es un héroe de la fe considerado junto con Abraham, junto con Moisés, Jefté, Gedeón, los profetas, Samuel? ¿Cómo es posible que un hombre como Sansón pueda ser considerado un héroe
de la fe. Y bueno, para poder saber qué es lo que hizo a Sansón, un héroe de la fe, quiero que contarte la historia de Sansón y poder sacar algunos principios. Jueces capítulo 13 nos habla de que Sansón es el único juez, es decir, en aquel entonces el pueblo de Israel estaba en una dinámica bastante triste, una dinámica bastante complicada. El libro de Jueces nos lo muestra constantemente. El pueblo no conocía a Dios, no supo de los hechos que habían ocurrido al Dios sacarlos de Egipto. Olvidaron a Dios de manera que cometieron pecado. No sacaron a todos los extranjeros de la tierra prometida. Y bueno, ellos se alejan de Dios, hacen lo incorrecto y viene algún pueblo a castigar a Israel. A consecuencia de su pecado, el pueblo se arrepiente, le pide perdón a Dios. Dios envía a un juez, envía a un libertador. El pueblo es feliz por un tiempo, pero el pueblo vuelve a pecar. Y este círculo se repite por muchísimos años, décadas, siglos. Y bueno, Dios levanta a un hombre llamado Sansón. Es el último juez que se menciona en el libro de los jueces. Levanta o hace nacer, llegar a este mundo a Sansón. Y es una historia muy maravillosa, muy impresionante, porque Sansón es el único de los jueces que Dios anuncia de una manera maravillosa, porque dice la Biblia que Dios anunció su nacimiento en Jueces capítulo 13, versículo 22. Los papás de Sansón se dan cuenta que han estado hablando con Dios y entonces es el único, quiero que recalquemos esto, es el único que es anunciado de manera tan grandiosa. De entre todos los jueces, Sansón es el único que puede ser mostrado como alguien que un ángel o que Dios mismo vino y les hizo saber a sus padres que iban a tener a este hijo. La mamá, llena de esperanza, le pone Sansón, y esto es algo que me encanta porque Sansón significa pequeño sol, como si la vida de Sansón fuera a ser la vida de alguien que representaría esperanza, alguien que iluminaría a muchos. Y yo creo que en aquel entonces estaban cansados de estar bajo la opresión de los filisteos y saber que Dios había respondido y que en el vientre de aquella mujer iban a ser a un libertador del pueblo de Israel. Era maravilloso, y entonces esa emoción, esa esperanza se materializa en el nombre, en el nacimiento de este joven llamado Sansón, que es, repito, significa pequeño sol. Ellos esperaban algo grande de él, ellos esperaban una luz en medio de la aflicción del pueblo de Israel, porque los filisteos eran como una astilla en el talón de aquellos israelitas. No obstante, tengo que decir que Sansón es la historia de algo que pudo ser y simplemente no fue. Alguien anunciado con tanta maravilla como la vivieron los padres de Sansón, haría pensar que Sansón tendría una vida objetiva, piadosa y espiritual, pero esto fue todo lo contrario. Sansón en su mayoría de vida es el ejemplo de lo que pudo ser y no fue. Nosotros conocemos la historia, pero si no, te repito, puedes leerla en Jueces 13 al 16. Sansón nace con unas aptitudes increíbles. Él es nazareo, es consagrado a Dios como nazareo. Él es conocido por sus hazañas de fuerza, que se cree y se entiende que en su cabello estaba la fuerza, pero vamos a ver más adelante. Sansón, como lo dije, está mencionado en el Salón de la Fe. Él comenzó a librar a los israelitas de la opresión filistea, pero dentro de todo esto, Sansón tuvo algunos aspectos negativos que fueron suficientes como para traer a su vida una muerte prematura, diría yo. Dentro de lo negativo, Sansón violó las leyes en varias ocasiones al casarse con una mujer filistea. La ley decía que no podían casarse con mujeres extranjeras. La orden para Josué fue: cuando entren a la tierra que les voy a entregar, no se casen con las mujeres que ahí están. Y él estaba violando la ley de Dios. Él era controlado por la sensualidad, tenía problemas con el tema de la moralidad. Era un hombre que en varias ocasiones visitaba prostitutas, buscaba mujeres extranjeras, confió en la gente equivocada, como en Dalila, utilizó imprudentemente sus dones y habilidades. Mira qué curioso, lo que fue destinado a nacer para ser un sol, un pequeño sol, resultó opacado por el pecado de Sansón. Yo creo que en este tiempo hay muchas historias en las que muchas vidas estaban más enfocadas o parecían que podrían llevar mucha esperanza, luz, iluminar vidas a su alrededor. Hoy simplemente están oscurecidos, hoy simplemente están totalmente apagados, están totalmente fuera del propósito, fuera de
de lo que se supone tuvo que haber sido. Un matrimonio que estaba llamado o que reflejaba la esperanza de una nueva historia y que hoy simplemente repitieron patrones y el sol, el pequeño sol, aquella esperanza se oscurece por el pecado que el hombre comete. Este es Sansón, un hombre que está siendo llamado a ser una luz para Israel, pero que al analizar su historia vemos que su luz se opacó cada vez que este hombre de manera obstinada y necia tomaba decisiones. Sabes, hay muchos casos como este de gente que pudo o puede ser esperanza para muchos, pero hoy están totalmente opacados. Un sol opacado pero no acabado, tengo que decir, porque hay un pasaje asombroso en Juan 14:4 que dice: su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos. ¿Sabes? Hay algo que me llama mucho la atención. Un día llega Sansón y le dice a sus papás: me quiero casar con aquella mujer filistea. Los papás, imagínate la tristeza. Su pequeño sol estaba haciendo todo incorrecto. Su hijo estaba tomando decisiones necias. Y ellos intentan persuadirlo y hacerle saber que lo que hacen no es correcto. Hacerle saber que esa decisión iba contra la voluntad de Dios. Y yo me imagino que la mamá de Sansón y su papá le hicieron saber que él había nacido con un propósito que aparentemente se estaba olvidando y se estaba cancelando debido a que Sansón estaba tomando malas decisiones. Pero Jueces 14:4 me habla de un principio maravilloso. Dice la Biblia que su papá y su mamá, los papás de Sansón, no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto. El Señor estaba obrando con el fin de crear una oportunidad para atacar a los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel. Yo quiero por un momento que te imagines el dolor de sus papás al darse cuenta que aquel hombre destinado a ser un libertador estaba haciendo todo lo contrario. Imagínate que Sansón creció en una cultura donde todos los israelitas añoraban ser libres de la esclavitud que estaba trayendo o del agravio que los filisteos traían. Sansón creció escuchando que los filisteos eran los que atormentaban a sus padres, a su pueblo, pero resulta que conforme él crece, en vez de hacerse un libertador, se casa con una mujer precisamente del pueblo que los estaba atormentando. La confusión de los padres tuvo que haber sido mucha. El dolor y la desilusión tuvo que haber sido demasiada. Pero Sansón, impulsivo, soberbio y obstinado, dijo que se quería casar. Los papás hicieron lo correcto e intentaron estorbar, pero Sansón dice que cuando un muchacho se enamora es muy difícil hacerlo cambiar de parecer. Y ahora vemos aquí a Sansón enamorado y cometiendo un grave error. La pregunta es, si la Biblia dice que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad, la pregunta es, ¿realmente Dios permitió que Sansón se equivocara de esta manera? Bueno, la respuesta es muy simple. El autor intelectual y material del pecado fue Sansón. Él fue el que tomó la decisión de casarse con una mujer extranjera. Pero escúchame, cuando Dios tiene un propósito en tu vida, cuando Dios tiene un propósito en la vida de alguien, no hay pecado que pueda impedirle obrar. No hay situación que pueda impedirle obrar y cumplir el propósito que Dios tiene para aquella persona, para aquella familia. Y esto lo puedo respaldar porque hay una ley que muchos teólogos le llaman la ley 50-20, que es Génesis capítulo 50, versículo 20, donde José, aquel hombre que fue vendido por sus hermanos y que estuvo preso injustamente, ahora está como el segundo después del faraón, y él dice: vosotros pensasteis mal contra mí, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Sabes, estoy seguro que cuando Dios ha puesto su mirada sobre una persona, cuando Dios ha establecido un propósito, no hay nada ni nadie que pueda detener su voluntad. El hombre no puede detener la voluntad de Dios. Dios no se limita por nuestros aciertos o errores. Y vemos que en el caso de Sansón, cuando se va a casar con aquella mujer, se especifica y se aclara. En ningún momento Dios dejó el plan aparte. Dice que el Señor aprovechó este camino para obrar y para permitir que Sansón se introdujera, se infiltrara al pueblo filisteo. Como un dato interesante, los filisteos no atacaban abiertamente a los israelitas en ese entonces. Ellos se infiltraban en sus grupos más fuertes y entonces dividían al pueblo de Israel. Pero nota lo que dice: su padre y su madre no se daban cuenta
que en medio de la desilusión, en medio de la preocupación que provocaba que su pequeño sol, porque eso significa Sansón, no lo olvides, que aquel que estaba destinado a dar luz, aquel que daba esperanza, ahora se estaba casando con el pueblo enemigo, pero dice, el Señor estaba obrando en todo esto. ¿Sabes? Definitivamente, Dios, de incluso nuestras malas decisiones, va a abrir un camino para que su voluntad se cumpla en cada uno de nosotros. Y no olvides este principio que te comenté, el principio 50-20, donde Génesis 50-20 habla de un José reconociendo que todo el agravio, que todo el mal que sus hermanos quisieron hacer contra él, repercutió y terminó en algo benigno para salvar a todo un pueblo en hambruna. Dios toma el error del hombre para abrir camino y cumplir su voluntad. El verdadero error es pensar que nuestros errores han cambiado el plan de Dios sobre nuestra vida. Yo no creo eso. Creo que si Dios ha decidido que hará algo con nosotros, Él simplemente lo va a cumplir. Nada puede hacer que el designio de Dios cambie. ¿Sabe? Tal vez yo pude haber sido llamado desde muy pequeño para predicar, pero todo el panorama que yo vivía apuntaba a que esto no fuera así. Pero precisamente eso fue lo que Dios usó. Todo lo que sufrimos fue lo que Dios usó para que yo pudiera rendirme a Él en algún momento. A través de este error, a través de casarse con una mujer filistea, Dios logró que un israelita dotado de una fuerza increíble, era el Hércules del Antiguo Testamento, el Hércules de Israel, que a través de este error se pudiera infiltrar un hombre que podría hacer de mucho daño para los filisteos. Dios había decidido empezar a quitarle la fuerza a los filisteos. La historia tú ya la conoces. De pronto él está con Dalila. Dalila lo convence para que él revele cuál es el secreto de su fuerza. Y lo arrestan, lo agarran. Y cuando es increíble que cuando lo arrestan, el Señor ya no está con Sansón en ese momento. Él quiso actuar en fuerza, pero el Señor ya no estaba con él. Esto me lleva a algo muy interesante. La fuerza de David no radicaba en ser nazareo o en tener el cabello largo. La fuerza de Sansón radicaba en que el Espíritu Santo venía sobre él y lo capacitaba. ¿Sabes? A veces hacemos amuletos, ¿no?, de las cosas que están alrededor y decimos, porque tengo esto es porque puedo. Pero en el caso de Sansón no era su cabello, ni era su voto nazareo, era que el Espíritu Santo venía, y cuando lo arrestan el Espíritu Santo ya no está. Es algo terrible ver cómo un hombre quiso volver a actuar con esa fuerza y Dios ya no estaba. Y entonces lo arrestaron y lo utilizan como un bufón. Dice la Biblia que le sacan los ojos y lo tienen preso y lo llevan a una gran fiesta en honor a un dios llamado Dagón, donde todo el mundo iba a festejar que al hombre más fuerte de Israel lo habían arrestado y lo tenían bajo control. Pero me lleva a una lección maravillosa la historia de Sansón, porque es aquí donde vemos por qué es un héroe de la fe. Aquel que durante toda su vida parece la desaprovechó en tonterías, la desaprovechó en inmoralidad, la desaprovechó en temas de terquedad, de obstinación y de soberbia. Veo que tiene una última oportunidad. Una oportunidad de reivindicarse, una oportunidad de clamar a Dios. Y Jueces 16:28 dice, entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Yo puedo decir que la muerte de Sansón fue prematura. Era muy joven para morir de esta manera, pero todo su pecado lo llevó a esto. Pero dice la Biblia que le pidió a aquel muchacho que lo estaba moviendo porque estaba ciego que lo ubicara cerca de las bases de aquel lugar en el que se encontraba. Y él elevó una oración entendiendo que no era su cabello, aunque su cabello ya había crecido, pero ya no era su voto nazareo, lo había rompido hace mucho. Había rompido los compromisos rituales que tenía que guardar. Ahora estaba humillado, no tenía vista. Y entonces él eleva una oración. Visualice por favor conmigo esta imagen. Un hombre arrestado, sin ojos. Todo mundo está de fiesta y lo tienen ahí en medio de los filisteos como un bufón, sin fuerza, encadenado, totalmente acabado. Pero Sansón eleva un último clamor a Dios para recibir fuerza que definitivamente no provenía de su cabello, sino de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Yo sé que usted sabe cómo termina la historia, pero permítame decirle que aunque muchos no lo habían visto así, Sansón es una sombra o un tipo de Cristo. Porque si Cristo vino para libertar al mundo de pecado, Sansón nació
para libertar a un pueblo de los filisteos, al pueblo de Israel. Sansón es anunciado por Dios mismo su nacimiento, así como Jesucristo fue anunciado su nacimiento cuando se le aparece aquel ángel a María. Sansón, su nombre significa sol, pequeño sol, pero dice también Malaquías 4:2 que Jesucristo es el sol de justicia. Mire qué interesante es notar que en algún momento el sol de justicia pareciera que se vio opacado mientras estaba en aquella cruz, mientras estaba asfixiándose con la respiración, clavado en aquella cruz, mientras estaba desangrando por las heridas en su cuerpo. Pareciera que aquel sol se estaba opacando, así como el sol, el pequeño sol Sansón se estaba opacando. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo muere y resucita, el sol de justicia, dando un brillo eterno a todo aquel que quiere recibirle y aquel que abre su corazón al Mesías. Ahora yo quiero decirte, si el sol de justicia no fue opacado, sino que venció a toda potestad y a toda tiniebla y a todo espíritu contrario a él, si él venció para darnos salvación, ¿qué te hace pensar que hoy tu brillo no puede volver a tu vida? Sansón está ahí totalmente derrotado, como entendiendo que hizo todo mal. Yo me imagino que aquel tiempo en cárcel, dicen que la cárcel es buena porque meditas en todo lo que estuviste haciendo mal, tienes mucho tiempo para pensar. Yo creo que Sansón tuvo tiempo para meditar, tuvo tiempo para pensar todo lo que había hecho, y cuando está ahí como bufón, dice la Biblia que clamó al Señor y le dijo: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez, una vez más, Señor, acuérdate de mí. Sansón eleva esta oración de fe, una oración de dependencia. Yo no veo a un Sansón soberbio, ahora lo veo dependiente y reconociendo que es Dios el que le da la fuerza. No era su cabello, no era su físico, era el Espíritu Santo el que le daba la fuerza. Y entonces Dios responde y permite que aquel pequeño sol, como significa su nombre, ilumine a Israel, porque ese día mató a más filisteos que en toda su vida. Y aquí los filisteos se debilitan de una manera importante, de manera que en los próximos años Israel pudo liberarse de la esclavitud o de la afrenta que le hacían vivir los filisteos. Respondo a la pregunta: ¿por qué Sansón es un héroe de la fe? Es un héroe de la fe porque entendió que el cabello no era su fuerza, su voto nazareo no era su garantía. Su fuerza y su garantía era la rendición completa a Dios, reconociendo que Dios da misericordia a quien clama por ella. La verdad es que mi deseo es que tu fe en Dios se centre tan profundamente que entiendas que, aunque parezca tarde, tu vida aún tiene un propósito, aunque te hayas equivocado repetidamente. Si el sol de justicia, Jesucristo, fue opacado en la cruz, pero brilló por la eternidad al ser resucitado de entre los muertos, nuestro rayo de luz en nuestras vidas puede ser restaurada en cualquier momento. Sabes, yo quisiera concluir diciéndote que Sansón es el ejemplo de lo que pudo ser y no fue. Terminó prematuramente, pero que Dios utilizó todos sus errores para cumplir su propósito. Hay mucha gente que llegando al camino de Dios se ha equivocado tanto, que siente que esto ya no tiene sentido, que ya no hay manera de que Dios reivindique nuestras vidas. Pero déjame decirte, no importa qué edad tengas, no importa cuál sea el tamaño de tu error, no importa cuál sea la gravedad de tu situación y circunstancia, quien clama a Dios obtendrá respuesta. Clama a mí y yo te responderé. El que clama al Señor, el que pide en su nombre, podrá recibir esa oportunidad, esa restauración que hoy todos podemos llegar a necesitar. No importa cuánto te hayas equivocado. Ve a Sansón, totalmente obstinado, totalmente inmoral, totalmente desordenado. No obstante, en su último momento, elevó una oración al cielo, clamó al Señor y le pidió una segunda oportunidad. Hoy Dios puede darte oportunidad. Sansón es un héroe porque entendió que no se trataba de su cabello, se trataba de dependencia de Dios. Se trataba de entrega a Dios. Se trataba de que Él era el que capacitaba su vida. Él entendió perfectamente esto. Tal vez tarde, no lo sé. Parecería tarde, pero logró su propósito. No importa qué edad tengas, no importa que seas un anciano, no importa que hayas gastado tu vida en tantas cosas equivocadas. Quien clama a Dios con todo su corazón puede alcanzar misericordia. Sansón es un héroe no necesariamente por lo que hizo,
sino por lo que reconoció en los momentos finales de su vida. La historia termina con que él, el Espíritu Santo, viene sobre él una vez más, le da esa oportunidad. Aquel hombre obtiene la fuerza y entonces derriba las columnas del lugar donde estaba y cayó sobre todos aquellos filisteos junto con Sansón. Y es ahí donde él termina su vida, pero con algo que muchos no han podido hacer. Él murió cumpliendo su propósito, entregando a Dios, reconociendo ante Dios que Él era soberano y cumplió el propósito de Dios en su vida. No hay plan humano que pueda derribar el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Aun y cuando nosotros nos equivoquemos, Dios abrirá camino en todo tiempo y nosotros podemos clamar a Él a pesar de nuestros errores. Por eso Sansón es un héroe de la fe que está mencionado en Hebreos capítulo 11, versículo 32. Así que yo te animo a que puedas hoy pedirle al Señor que Él sea tu todo, como lo decíamos la semana pasada, que Él gobierne tu vida y que te dé la convicción de que si te has equivocado una y otra vez, Él te da la oportunidad, Él da misericordia a quienes lo buscan de todo corazón. Oramos. Señor, en este momento te damos muchas gracias por permitirnos meditar en este pasaje donde se menciona a Sansón. Gracias porque estamos seguros que todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en ti, mismo que no va a cambiar, Señor, y que aunque nosotros nos hemos equivocado, aunque tal vez haya decisiones erróneas, Señor, así como con Sansón, muchos de nuestros errores tú los vas a utilizar, o nuestros errores tú los utilizas para abrir caminos, Señor. Tú abrirás caminos, Señor, y tu propósito se ha de cumplir en nosotros, aunque siendo sinceros, Señor. Queremos disfrutar del cumplir nuestros propósitos en ti, de cumplir tu propósito en nuestras vidas desde ahora, Señor, y no esperar hasta el último momento. Pero si hoy alguien está en sus últimos momentos, tal vez está enfermo, tal vez está desahuciado, tal vez parece que todo está terminado, que no hay esperanza, Señor, yo te pido que en este momento puedan hoy elevar una oración a ti, sabiendo que tu propósito se puede cumplir aún en los últimos momentos. Gracias, Señor, porque tú has de cumplir tu propósito. Hoy queremos copiar esa fe de Sansón y entender que no es lo que tenemos, no es lo que poseemos, Señor. Si te tenemos a ti es más que suficiente, Señor, y tú eres nuestra más grande necesidad. Queremos vivir entendiendo eso. Bendice a cada persona que nos está viendo y que esto pueda ser de mucha bendición y de edificación para sus vidas, así como lo ha sido para la mía. Gracias por ese principio 50-20, Señor, de que todo el mal que se buscó hacer, Dios, tú lo utilizas para el favor y la bendición de nuestras vidas y de todos los que nos rodean. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te quiero agradecer muchísimo el que hayas estado con nosotros. Les mandamos un abrazo. Reitero, gracias por haber estado en nuestro Drive Church. Habías de mandarnos tus fotos y todo lo que tú mandaste, tus lives, no sé, que nos etiquetes para poder disfrutar desde tu perspectiva cómo fue este Drive Church, que creo que es el primero de varios que vamos a hacer en un futuro, así que tienes que estar al pendiente. Esto es Centro Vida, donde creemos es tiempo nuevo. Bendiciones, que tengas excelente domingo. Bye bye.